Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y todo aquel que crea en su... Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan estar acompañando hoy lunes 16 de septiembre y también hoy nos acompaña el hermano César Estrada, hermano. ¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente saludarlos, estar juntos, estudiando y creciendo todos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, qué bueno que realmente podamos estar haciendo estos formatos de podcast que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros y poder compartir lo que es el devocional. En este caso, hoy lleva por título Un verdadero cambio y nos ubicamos en Nehemías capítulo 9 del 1 al 8. ¿Puede dar lectura, por favor? Claro que sí, la palabra de Dios dice así. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Un verdadero cambio. El día de hoy tenemos un pasaje bastante interesante. De hecho, todo Nehemías es bastante interesante cómo plantea este verdadero cambio después de lo que es el exilio. Y es que, bueno, vemos que la situación del pueblo de Israel no era la más cómoda. Venían de haber sido exiliados, de haber sido maltratados, de haber sido esclavizados incluso. Sí, o sea, realmente después de, ya tenemos el antecedente de los que ya regresaron con Zorobabel, de los que regresaron con Esdras y ahorita con Nehemías. Sí, ya 3 viajes de regreso, 3 grupos de personas que llegan. Bueno, digamos que el corazón de esas personas no era el más anímico. Y es que más que todo eso, no había existido un verdadero cambio, porque sí, había la intención, pero es hasta este momento que, bueno, incluso en lo que estuvimos revisando en devocionales pasados, nos menciona que el gobierno de Esdras fue el más íntegro, fue el mejor, porque los otros realmente buscaban sus propios beneficios y en una de esas, pues saqueaban a sus propios hermanos. Sí, o sea, después de haber sufrido por los extranjeros, ahora sufrían por hermanos de su propia tierra. Y bueno, eso quita cualquier ánimo, ¿no lo creen? Pero llegamos a este punto, como vimos el día de ayer, en el que finalmente disfrutaron de una celebración tradicional, algo que tenían que celebrar por la ley que Dios les había dado por medio de Moisés. Sí, y también en obediencia a Dios. Y es en este momento que cuando ya nos ubicamos en este pasaje, y dice que después, leyendo el versículo de ayer, que Esdras leyó el libro y todo en el octavo día de la solemne asamblea de acuerdo al rito. Y en el día 24 del mismo mes dice que se reunieron. Así es, vemos que las personas ya habían sido conscientes de su pecado, eran conscientes de su situación y eran conscientes de que si se arrepentían de sus pecados, si se arrepentían y buscaban a Jehová, tenían esperanza. Y es lo que vamos a ver en este día, el verdadero cambio. Generaciones pasadas no lo hicieron. La generación de esta historia quería hacerlo, generar un cambio real en sus vidas para obtener esperanza. Pero vamos por partes. Exactamente. Y el primer punto que vamos a estar estudiando es entregando el corazón.
En el mismo versículo 1 nos dice que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué significaba esto, César? Que tenían cilicio y tierra sobre ellos. Bueno, era una demostración de su corazón, era exteriorizar lo que ellos sentían. Se vistieron con ropas ásperas y echaron tierra sobre su cabeza, demostrando lo que tenía su corazón. Y esto era arrepentimiento por los pecados. Ok, entonces lo que nos está diciendo aquí es que ellos se reunieron, obviamente, absteniéndose del alimento y también con una conducta, pues, triste, con una conducta consciente de algo que realmente estaban a punto de hacer. Y es lo que dice el versículo 2. Así es, y separándose de aquellos que descendían de extranjeros, se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados y los de sus antepasados. No nada más, no nada más sabían que sí, ellos tenían pecados, sino también reconocieron los pecados de las generaciones anteriores a ellos. Sí, entonces vemos este elemento. Dice que obviamente esto es algo que aplicaba nada más para ellos. La cuestión de separarse. Dios había dicho, no se junten con personas que no son del pueblo. Y si se juntan con personas que son del pueblo, realmente ustedes no deben de pertenecer al mismo pueblo. Exactamente. Entonces ellos conscientes de ello deciden separarse en obediencia a Dios. Pero ahora, ¿qué sucede con nosotros? Y esa es una pregunta bastante interesante. Si, ok, no era creyente, contraje matrimonio y de ahí me convierto y, bueno, Dios me alcanza y empiezo a ir a la congregación, ¿debo de separarme de, en el caso de las mujeres, de sus esposos o de los hombres, de sus esposas que no son creyentes? Bueno, aquí recordemos que la cita bíblica nos está hablando en un contexto que estaban todavía bajo la ley. Gente del pueblo de Dios se había casado con personas que no eran del pueblo de Dios. Y en ese momento lo que se les estaba exigiendo era que se separaran, o sea, un divorcio. No es algo que nosotros debamos hacer hoy en día, ¿Ok? Recordemos, esta cita bíblica está en el tiempo de la ley. Sí, Nosotros nada ya más era estamos en otro específicamente momento. para este momento. Sí, entonces la pregunta es, ¿debe practicarse esto hoy en día tal cual, separándose? No. Nada más, el Antiguo Testamento es sombra de lo que venía a cumplirse en el Señor Jesucristo y las aplicaciones para la congregación. Amados hermanos, nosotros no debemos tener comunión con esa parte del mundo. Sí, realmente, si somos creyentes, no debemos de entrar en un yugo desigual. Pero si en este caso ustedes se convirtieron y obviamente se casaron antes de convertirse, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El apóstol Pablo, Dios es muy sabio y nos da estas recomendaciones y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7:12, a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Es lo que está diciendo acá. Eso se complementa con lo que dice igual Primera de Pedro. La cuestión del testimonio. Debemos de preocuparnos no solamente por nosotros, sino también por dar un testimonio que refleje la obra de Cristo en nosotros, para que ellos sean salvos. Y eso entra a lo que es entregar el corazón. Una humildad, una rendición, una confesión de pecados, no solamente de nosotros, sino también de lo que hemos hecho en el pasado, como dice el salmista, perdóname de esos pecados que me son ocultos, y es entregar, reconocer, Señor, tú tienes el control. Si mi cónyuge no es creyente, tú tienes el control, y si permites, tú vas a cambiar su corazón, y todo es a través de la palabra. Nosotros no podemos hacer nada, la palabra es lo que hace todo. ¿Cómo entregamos el corazón también? Vemos aquí el ejemplo del pueblo de Dios, ayunando, absteniéndonos de este alimento. Es una práctica que todavía es vigente para nuestros días. Ahora, nosotros ya no nos ponemos silicio, no nos echamos cierre en la cabeza, pero sí es una condición del corazón en el cual físicamente nos abstenemos del alimento físico para poder estar dedicando ese tiempo en comunión con Dios. Tal vez trabajas o estudias, no sé, las actividades que tengas a lo largo del día. Bueno, si te decides ayunar, dispón aún más temprano tu hora de despertar para que empieces esa oración. Claramente, y pues teniendo en cuenta nuestro contexto, no solamente lo podemos resumir a una cuestión de alimenticia, sino que también podemos
abstenernos. Si las redes sociales sentimos que nos quita mucho tiempo, el ver series nos quita mucho tiempo, el determinar, ok, ese tiempo que le dedico a las redes sociales, a ver series, a ver películas, pues voy a abstenerme, voy a dedicar este día para estar en la presencia del Señor. Y es que lo que dice el versículo 3, que ellos estuvieron de pie y leyeron el libro de la ley de Jehová y una cuarta parte del día, y la otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Dios. De manera que el ayuno no solamente es de que, ay, me voy a abstener y Exactamente. ya, sino que conlleva el ocupar ese tiempo para adorar a Dios, confesar nuestros pecados, orar y leer lo que nos dice su palabra. Y eso es parte de la entrega al corazón a Dios. La limpieza, la humildad, la limpieza de corazón, la confesión de pecados y la lectura de la palabra. Sí, y para terminar este punto, el versículo 3 dice que leyeron el libro de la ley de Jehová la cuarta parte del día, esto habla de unas 3 horas, Aproximadamente. y dice, y la otra cuarta parte confesaron sus pecados, o sea, otras 3 horas confesaron pecados y adoraron a Jehová. No tenemos un tiempo, no es una regla que tienen que ser 3 horas, no, pero preguntémonos, ¿el tiempo que le dedico a la alabanza a Dios y a buscar a Dios es mayor que lo que dedico a mis demás actividades cotidianas? Ok, tal vez el trabajo no, ¿verdad? Trabajamos 8 horas, 10 horas, etcétera. Pero ¿le dedico más tiempo a buscar a Dios o dedico más tiempo a ver la televisión, a estar en el teléfono, a pasar tiempo con otras actividades? Lo dejamos para la conciencia de cada uno. Claramente, y eso lleva al segundo punto, que un verdadero cambio implica adorar conscientemente. El mismo versículo 4 nos dice que se levantaron los levitas, nos dicen el nombre de los levitas. ¿Y qué hicieron ellos? Clamaron en voz alta a Jehová, su Dios. Y aquí empieza una oración bastante interesante, muy hermosa, que vamos a estar estudiando por varios devocionales hasta que acabe el capítulo 9. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Clamaron a alta voz a Dios y dijeron los levitas, nos dice otra vez el nombre en el versículo 5. ¿Y qué fue lo que dijeron? Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Realmente ellos estaban expresando una adoración, una doxología de lo que es entregar el corazón, pero ahora sí aplicar lo que hemos aprendido de esta adoración. Es por eso que dice, levántense, bendigan al Señor, su Dios. Y dice, desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros somos seres finitos. Entonces, eso implica que todo el tiempo de nuestra vida debemos adorar a Dios. Y también dice, bendígase el nombre tuyo, glorioso, alto sobre toda la bendición y alabanza. Demostrando que Dios está sobre todo lo que nosotros somos. Y eso nos lleva a una adoración consciente. Y debemos de preguntarnos, ¿qué contiene mi adoración a Dios? Principalmente en nuestro corazón. Porque esos serán los levitas, encargados de la adoración. Y después, ¿entiendo lo que digo a Dios? ¿Entiendo lo que estoy cantando? ¿Entiendo lo que estoy orando? Así es, o sea, adoración debe entenderse no nada más a las canciones, ¿ok? Las canciones, los cantos que entonamos al Señor, son meramente una expresión de nuestra vida debe estar adorando a Dios. ¿Y cómo se adora a Dios? Viviendo como a Él le gusta que vivamos, buscándole como a Él le gusta que le busquemos. Y ahora debemos hacernos la pregunta, ¿conozco a Dios? ¿Sé cómo a Él le gusta ser buscado? ¿Sé cómo a Él le gusta ser, ser alabado por medio de mis canciones? ¿Las canciones que canto realmente lo adoran a Él o hablan más de mi nueva condición que de quién es Él? Y de eso es lo que trata el siguiente punto. Pero antes de continuar, vamos a hacer unas anotaciones bastante lo que queremos puntualizar es cómo es que los levitas adoraron al Señor. Dice el versículo 5, levántense, alaben al Señor su Dios por siempre y siempre. Alabado sea con bendiciones y alabanzas su alto y glorioso nombre. Están reconociendo de la forma en que la ley de Moisés les expresaba que debían hacerlo. Dice, con bendiciones, la palabra bendición se refiere bien decir cosas buenas, pero no decir cosas buenas nada más que se me ocurren, sino algo bueno viene en la Biblia. ¿Cómo se expresaban los salmistas de Dios? Los diversos salmistas, como los hijos de Coré, Salomón, David, entre otros, cómo se expresaban de Dios. Eso es bendecir al Señor. Dice, continúa diciendo, ¿no? Dice, su alto y glorioso nombre. Están reconociendo que no hay nadie más como Él. Reconocían quién era Dios. Nosotros en nuestra alabanza a Dios reconocemos quién es. Y para empezar, ¿sabemos quién es Él? Exactamente, y es que ellos, como eran levitas, y así nosotros que todos adoramos a Dios, tenemos un momento personal todos los días, aparte de nuestro devocional que compartimos con cada uno de ustedes,
Pero también en nuestra congregación, impulsamos a otros a adorar a Dios, a adorarlo de manera consciente. Y es que eso lleva al tercer punto. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no lo conocemos? Y es que un verdadero cambio, número 3, lleva a recordar los atributos de Dios. En esta misma oración que ellos están haciendo, en el versículo 6, ¿qué es lo que nos dice César? El versículo 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Está hablando aquí de que no solamente nosotros adoramos, sino que todo lo que hay, y nos habla de que Dios creó absolutamente todo, y la creación misma habla y adora a Dios. Y eso nos debe de llevar a que, ok, si la creación adora, pues nosotros también vamos a estar adorando a Dios, Claro. porque nos dice, si nosotros callamos, las piedras pues van a levantar su voz, van a adorar, porque ellos reconocen, inclusive podemos decir que la creación tiene una mejor teología de nosotros, de Dios, porque la creación habla, muestra lo que es Dios, cuando nosotros pues nos cuesta todavía. Y es que el mismo versículo 7 nos dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. A partir de este momento, los levitas empiezan a hacer una recapitulación de lo que es el transitar desde Abraham hasta que ellos fueron rescatados por parte del Señor. Vamos a ver a Abraham, vamos a ver al pueblo de Israel en el desierto, vamos a reconocer lo que son las misericordias de Dios, pero vamos a puntualizar esos elementos que vemos de los atributos de Dios. Vemos que Dios es un Dios creador, es un Dios misericordioso. Vemos que Él es Dios que nos escoge. Y el versículo 8 nos dice, hablando obviamente de Abraham, dice que él halló fiel su corazón delante de él e hizo pacto con él para darle la tierra del cananeo. Y nos dice de todas estas personas que les iba a dar, de todas esas personas que les dio sus tierras a Abraham y a su descendencia. Y dice, para darle a su descendencia y cumplirse tu palabra porque eres justo. ¿Qué vemos aquí de Dios? ¿Vemos realmente sus atributos? ¿Qué podemos ver? Claro que sí, vemos sus atributos, vemos quién es Él, vemos que Él es soberano para escoger al que Él quiere escoger, tal como lo hizo con Abraham. Tú eres, oh Jehová, que escogiste a Abraham. ¿Quién le dijo al Señor que escogiera a Abraham? Nadie. Él lo quiso así, por el puro afecto de su voluntad, como lo vemos en Romanos. Así es, así es. Él es sabio, escogió a Abraham porque él sabía que en Abraham se iba a cumplir esta promesa que él le hizo nuevamente a Abraham. Y que también llega a nosotros. Exactamente, y él sabía, el Señor sabía que esta promesa nos alcanzaría a nosotros. No importa de qué parte del mundo nos estés escuchando, esta promesa de salvación, de redención por medio de Dios, llega hasta ti y hasta mí. No importa el año en el que escuches esto, no importa el día en el que escuches esto, la promesa de salvación, la promesa de redención, esa promesa de consuelo es para ti y para mí. Vemos también lo que es la bondad de Dios, cuando le dice, hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto. ¿Por qué va a hacer pacto con alguien que realmente era un idólatra como Abraham en su momento? No tendría por qué. Exactamente, pero es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero también vemos lo que es la fidelidad y la justicia de Dios, en el mismo versículo 8. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Vemos la fidelidad de Dios, que Él es fiel a lo que dice, aun cuando nosotros tenemos nuestros deslices. Vemos la historia de Abraham, vemos la fidelidad de Dios, vemos la justicia de Dios, pero también vemos su grande gracia y misericordia. Así es, vemos quién es Él. Y te invitamos, estudia los atributos de Dios. Hay libros que pueden ayudarte. Te recomendamos mucho el libro, el primer volumen del escritor A.W. Tozer, de los atributos de Dios. Es una excelente forma en conocer más a Dios por medio de citas bíblicas, por medio de la historia del pueblo de Dios. Es una recomendación para que juntos sigamos creciendo, para que juntos sigamos aprendiendo a cómo adorar a Dios. Y de manera que para ir terminando este devocional, vamos, así como el pueblo de Israel, nosotros vamos a buscar este verdadero cambio, porque la misma palabra nos va llevando de la mano a entender nuestra gran necesidad de entregar nuestro corazón, de adorar de manera consciente y de también reconocer los atributos de Dios, porque si conocemos quién es Dios, entregaremos una adoración como el Señor se lo merece. Así es, a como Él lo merece, no como nosotros queremos, sino como a Él le gusta que le adoren. Amados hermanos, ha sido un gusto estar juntos nuevamente estudiando la palabra de Dios, creciendo en conocimiento. Disfruta estos devocionales, compártelo,
Suscríbete si no estás suscrito al canal, compártelo con los hermanos de la congregación y que juntos podamos seguir aprendiendo. Así es, y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Que Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra. De manera amó Dios el mundo.